pasado un año desde que se registró el primer caso, el denominado paciente cero, la paciente cero que llegó a nuestro país desde el viejo continente y fue detectada con el coronavirus. Para el 20 de marzo se iba a la cuarentena rígida en el país ante una enfermedad que, por supuesto, ni el mundo estaba preparado para conocerla. Era una carrera muy rápida por entender al coronavirus, los efectos especialmente en el aparato respiratorio y la capacidad que tenía de deteriorar los pulmones y llevar a las personas rápidamente a terapia intensiva. Durante todo este año, desde que se detecta el primer caso o el paciente cero, hasta acá ha pasado mucho, han pasado muchísimas cosas en el país. Hemos invitado nosotros en esta noche a la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, a la doctora María René Castro, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida a Noches sin Tregua, un verdadero gusto el poder saludarla. Un año desde que llegó la paciente cero, que llegó del viejo continente. En este año han pasado muchas cosas. Hemos pasado 2 olas, en este momento estamos en una franca desescalada de la segunda ola, pero claro, si vamos hacia atrás, volcamos la mirada a 365 días, ¿cuáles serían las primeras impresiones que usted tiene? Bienvenida nuevamente. Buenas noches, Jorge, un gusto estar contigo nuevamente en el programa y a través del canal también saludar a toda la población. Y es cierto, ya es un año desde que hemos iniciado con esta situación que la verdad ha sido una tortura para muchas de las familias bolivianas. Lo hemos sufrido. Yo estoy segura de que todos hemos tenido una persona que ha estado padeciendo este virus, necesitando terapia intensiva, buscando medicamentos. Y es cierto, de la primera impresión, mira, yo viví de cerca la primera ola porque estaba realizando el diagnóstico de coronavirus justamente en un laboratorio y era un momento tenso, un momento triste, donde veíamos familias enteras contagiarse y muchos de ellos fallecer. Yo recuerdo mucho a una familia muy en específico, a una familia que le tengo un gran cariño y con quien hemos vivido momentos muy duros porque los hemos acompañado durante todo este proceso. Yo misma me he infectado en ese momento y bueno, hemos tenido amigos en terapia intensiva. Recuerdo que en esa primera ola no había diagnóstico. Las personas tenían que hacer colas largas para poder acceder al diagnóstico, que la verdad era bastante elevado el costo, solamente habían PCRs y además ingresaron de manera tardía a nuestro país. Ha sido una dinámica también mundial, escasez de los medicamentos, de los reactivos. Medicamentos también era otro momento que nos ha marcado las filas largas y no había ni vitamina C. Comprarte una aspirina te costaban 10 bolivianos. Yo conseguía pues medicamentos así súper caros y bueno, han sido momentos muy duros. La primera ola viene marcada por una epidemiología bastante dinámica. Hemos tenido una tasa de letalidad bastante elevada, hemos tenido un número de casos importante, pero que además de ello, los casos que han sido reportados en la primera ola tienen un sesgo bastante grande. Hemos hecho la investigación en epidemiología y hemos encontrado que teníamos una incidencia oculta de prácticamente sobre el 102%, lo que significa que los datos que nos mostraban, los datos que teníamos en ese momento a disposición, era menos de la mitad, menos del 50% de la verdadera realidad de lo que estaba pasando en esa primera ola. Ahora, por supuesto, doctora, el mundo entero no estaba preparado para esto. El coronavirus arrinconó al mundo, lo puso de rodillas, confundió al mundo. Los comités científicos, los equipos científicos del mundo entero trataban de entender esta enfermedad y no sé si hasta ahora se ha podido entenderla a cabalidad. Sí se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de la vacuna. Hay vacunas. Pero, por ejemplo, uno de los temas de los que no se ha podido todavía establecer es un medicamento que pueda ser efectivo al momento de pelear contra el coronavirus, de que la persona que ya tiene el virus en el cuerpo pueda tomar esa medicación y pueda enfrentar aquello. Fueron muchos meses de contradicciones, la hidroxicloroquina, que funcionaba, que no funcionaba, que la dexametasona. Se pasaron, creo que, un montón de protocolos al tratar de entender esta enfermedad. Así es, Jorge, tal cual tú lo describes. Ese es el momento que hemos vivido y ese es el momento que vamos a seguir viviendo aún.
Me acuerdo que en ese momento teníamos un equipo de investigadores, biólogos moleculares, médicos, también bioquímicos, y conformamos una comisión. Mira, éramos profesionales libres en ese momento y estábamos justamente investigando todo lo que se tenía que saber sobre coronavirus y planteamos métodos de diagnóstico que en ese momento eran mucho más económicos y eran más fáciles de producirse inclusive, pero bueno, fueron otras condiciones. En el tema de medicamentos, si nosotros analizamos la situación que estamos viviendo en los diferentes países y revisamos la información científica que está circulando y que mucha de esta ha sido liberada, porque usualmente tener acceso a un artículo científico pues es bastante elevado. Hemos visto que hay nuevas cepas que están circulando y se van a ir produciendo también nuevas cepas que te van mostrando que en un momento podía funcionar un medicamento, luego ya no. Y luego hay otro medicamento que puede funcionar y luego ya no. Es decir, que mucho todavía nos queda por investigar al virus, mucho nos queda todavía para poder entender la dinámica y genética de mutación, las tasas de recombinación que existen entre las diferentes cepas, porque son condiciones muy diferentes a cualquier otra época. Ahorita tenemos muchas cepas circulando al mismo tiempo en los diferentes países y esto está justamente acelerando este proceso de aparición de nuevas cepas. Las vacunas en este momento son una gran promesa de poder finalmente terminar con este padecimiento, pero hay una condicionante al proceso de vacunación. Las vacunas, acompañadas de las medidas de bioseguridad, es lo único que nos puede garantizar que nosotros podamos por fin terminar esta lucha que tenemos contra este virus que tanto daño nos está causando a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos y por supuesto a todos nuestros hermanos y nuestros hermanos bolivianos y bolivianas, porque es claro, no podemos dejar de lado las medidas básicas de bioseguridad. El mundo nunca más va a ser el mismo, ¿sí? Por lo menos de acuerdo a los reportes científicos, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo hasta acá. La humanidad tiene que aprender a vivir con el coronavirus, por lo menos por unos buenos años, hasta que logre ya entendérselo en su magnitud y se lo pueda neutralizar. Pero por lo menos estamos hablando de entre unos 5 y 10 años, por lo que las medidas de bioseguridad no es que se tienen que abandonar de ninguna manera, lo que usted mencionaba. Evidentemente, mira, en la primera ola nosotros lo analizábamos con nuestros compañeros que investigábamos todo el virus que están en Canadá y nos conectábamos por Zoom y por otras plataformas y decíamos, realmente a partir de ahora vamos a tener otro mundo que tiene que tener otras características y que nos está llevando a aprender que no podemos confiarnos y que una cosa tan chiquitita, tan pequeña, tan microscópica, que tal vez nos puede parecer tan insignificante, realmente está mermando a nuestra población y a nuestra especie. Evidentemente, tenemos que generar un cambio. Tenemos que, no solamente como país, sino como humanidad, tenemos que ser diferentes, tenemos que tener diferente tipo de costumbre y tenemos que acompañar todo este tema con las medidas de bioseguridad, probablemente por un tiempo más largo. Yo no te puedo especificar el tiempo que nos va a terminar, que nos va a tomar realmente luchar contra este virus, porque si solamente dependiera del país, si se tratara de una epidemia, pues es más fácil, pero en este caso estamos hablando de una pandemia. Significa que lo que pasa en China, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Brasil, lo que pueda pasar en Perú, nos afecta a todos. Y es justamente por eso es que la recomendación debería ser, no solamente para nuestro país, debería ser una recomendación para todos los estados, para todos los países, que se mantengan las medidas de bioseguridad, que son básicas, que son tan fáciles de seguir. Las 3 M's que te decía la anterior vez: manos, máscara y metros de distancia. A ver, la diferencia entre la primera y la segunda ola. En la primera ola en Bolivia se vino la complicación de los medicamentos caros, medicamentos que no habían, hubo un agio y especulación de los medicamentos. Creo que eso le golpeó mucho a la gente. Algunas empresas que estaban tratando de traficar con la salud, lo que en su momento nosotros lo habíamos calificado como inaceptable, traficar con la salud es inaceptable. Bueno, tema medicamentos. El tema de las condiciones, de la infraestructura, de las condiciones mismas como para enfrentar la enfermedad y todo aquello, la falta de pruebas, la falta de laboratorios, bueno, todo eso configuró un escenario de la primera ola. De la primera a la segunda ola, ¿cómo usted calificaría las diferencias?
Yo empezaría por los medicamentos en este momento. Tal como tú lo dices, y yo te contaba, porque yo buscaba vitamina B y vitamina C en ese entonces, y buscaba zinc, que no había, para mi familia, para mi hija, que ella lo tomaba con regularidad, y bueno, ya llegó un momento en que ni siquiera pude encontrar zinc para ella. Zinc es con dosis pediátrica. Y bueno, ahora nosotros podemos ver que hay mayor cantidad de medicamentos. Sí es cierto que están escaseando, pero no es la magnitud de lo que nos ha pasado en la primera ola, porque hemos tomado las previsiones de poder hacer las compras directamente de los proveedores, de poder mandar nuestro avión de Boliviana de Aviación hasta el país y recoger los medicamentos y traerlos hasta aquí en toneladas. Casi 60 toneladas de medicamentos hemos traído. Hemos además generado mecanismos de control para el tema del ágil especulación. Una aspirina, una aspirina, no el blister, una aspirina te costaba 10 bolivianos. Y era pues realmente un sufrimiento para, mira, la gente que no tenía para comprar una aspirina, para comprar una vitamina C, realmente era una situación desesperante. Hoy día tenemos un Comarpre, una institución que está conformada por el Ministerio de Justicia, por AGNED, y bueno, varias otras instituciones que están formando parte y están haciendo justamente las batidas, van a los establecimientos, están recibiendo las denuncias para poder garantizar que los precios pues sean justos. Pero uno de los mecanismos también ha sido traer medicamentos acá. Y te pongo un ejemplo, el Remdesivir. El Remdesivir, que lo estaban vendiendo en redes sociales hasta en 5.000 bolivianos la ampolla. Nosotros hemos mandado un avión, hemos hecho las negociaciones. ¿Y cuánto nos ha costado a nosotros como gobierno ese Remdesivir traerlo acá? Nos ha costado solamente el costo del apoyo en casi $40. $40 pues es una diferencia abismal a 5.000 bolivianos. Entonces hemos traído medicamentos para terapia intensiva, hemos traído todo lo que se necesitaba en el momento. Ahora en el mundo existe lógicamente un desabastecimiento, así que estamos nosotros haciendo las presiones necesarias con Cancillería pues para que seamos priorizados como país y puedan llegar a nosotros lo antes posible. En el tema de los laboratorios, como tú lo decías, hemos visto justamente eso, no había diagnóstico y hoy día tenemos 2.2 millones de pruebas que están en nuestro país, 1.6 millones de pruebas de antígeno nasal que te dan un resultado rápido en 15 minutos, una prueba directa, una prueba además eficaz, lo cual, y además es muy sensible. Entonces nos permite poder diagnosticar de manera oportuna y que los pacientes vayan al aislamiento si así corresponde, y bueno, si puede ser domiciliario, puede ser un establecimiento de aislamiento, pero y así empezar a cortar la cadena de la transmisión. También me preguntaste sobre la infraestructura. Creo que algo que acompaña mucho esto es el sistema público. En infraestructura hemos tenido problemas, pero mira, sobre todo en el sistema público, en la primera ola ha existido un gran problema. Es que no se le ha depositado, no se ha hecho el pago a través del Sistema Único de Salud a los establecimientos de salud que son públicos, principalmente los terceros niveles que estaban abarrotados. Ese fue el primer problema cuando nosotros entramos en gestión, y la primera acción del que fue entonces el ministro Edgar Pozo fue priorizar el pago que no se les había pagado durante todo el año pasado. Es decir, no había recursos en los hospitales, estaban matando a nuestro Sistema Único de Salud, no había forma de que ellos sigan subsistiendo con tanta demanda de pacientes. Lo primero que hemos hecho es transferirles recursos para que puedan nuevamente garantizar insumos, garantizar medicamentos y empiecen a hacer sus compras. Y parte de esos recursos también se ha destinado y se ha aperturado en las reuniones de coordinación para que inclusive puedan contratar recurso humano. Es decir, que se han hecho todo este tipo de gestiones, además del ingreso de las vacunas, y bueno, para que la contratación de recurso humano también por parte del gobierno central a través del AICEM, para garantizar y tener todo listo para poder enfrentar esta segunda ola. Y también la posibilidad de que existiera una tercera ola, pues estamos en la misma línea. Tenemos los recursos, ahorita me refiero a medicamentos, me refiero también a pruebas de diagnóstico, y vamos a tener lo más importante que van a ser nuestras vacunas. Muy brevecito, querida doctora, porque ya se nos está acabando el tiempo. El tema de vacunas. Este mes de marzo deben llegar las vacunas del mecanismo COVAX y deben llegar las 1.7 millones de dosis de la Sputnik. Lo que abril y mayo sería
el momento de la campaña más agresiva, más masiva, poniendo a prueba el músculo a ver de cuánto se puede cubrir? Sí, tenemos un contrato firmado con el laboratorio de Gamaleya para la provisión de vacunas de Sputnik V. Ellos nos ponen como fecha hasta fines de marzo entregarnos las vacunas que nosotros vamos a ir a recoger. Tenemos además ya firmado el contrato con Sinopharm para poder garantizar 100.000 dosis adicionales de estas vacunas, y aún estamos a la espera de la confirmación de las fechas para la llegada de las vacunas de COVAX, entendiéndose también que el mecanismo COVAX es una suerte de este mecanismo que trata de generar equitatividad para la llegada de las vacunas a los diferentes países, pero que están en dependencia de los fabricantes. En tanto los fabricantes les respondan a los del mecanismo COVAX, nosotros vamos a poder tener fechas ya más precisas para poder recibir estas vacunas. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A un año de la llegada del paciente cero, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional nos ha acompañado. Doctora, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches a ti y nuevamente un saludo por allá.